La fe, un tema muy interesante para el cristiano. La fe, todo lo que tiene que ver con el cristiano tiene esta simple palabra envuelta en ello. O podemos decir que todo se envuelve en esta simple palabra. Fe, 2 letras, una palabra corta. Creo que más corta de ahí, una palabra en español no puede ser. Fe. Y de ese tema estaremos hablando en el día de hoy. Justificados por la fe sola. Así que mis hermanos, si son tan amables, vayan conmigo al libro de Romanos y vamos a estar leyendo en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y como diría el pastor Lisael, esto hay que leerlo de nuevo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Si no ha marcado estos versículos, mis hermanos, en su Biblia, márquelo. Padre, gracias te damos por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú y solo tú abriste las puertas de tu reino para que aquel hombre que pecó y se alejó de ti pueda regresar a ti. En el día de hoy depositamos nuestra sabiduría en tus manos y te pedimos a ti, Señor, que nos dé sabiduría para entender tu palabra. Y que tu siervo sea hallado fiel en la interpretación de esta. A ti la gloria y a ti la honra. Amén. Cuando hablamos del tema la justificación por la fe, tenemos que saber que este es uno de los temas más debatidos dentro de todas las iglesias que se denominan cristianas. Una evidencia de esta es que sola fe fue una de las cinco verdades que fueron estándares del movimiento aquel que nosotros conocemos como la Reforma Protestante del año 1517. Tenemos a sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ahora bien, que estas sean definidas como solas no significa que estas estén solas en sí mismas, sino que cada una de ellas es una indicación de la unicidad de la siguiente. Por ejemplo, que digamos sola Escritura no significa que esta elimina las demás solas porque esta se llama sola. ¿Se entiende? Sino que la sola Escritura nos indica que solamente a través de la fe, sola fe, se puede obtener la sola gracia de salvación que Dios el Padre ha manifestado solamente a través de Cristo. Por eso decimos solo Cristo. Por tanto, como Dios el Padre ha sido quien ha propiciado todo esto, solo Él se merece la gloria. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué esto fue una razón de protesta? Y no tan solo una protesta, sino la protesta, el movimiento político, social, religioso más grande del último milenio. Por decir estas verdades, mis hermanos, sola fe, sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Muchas personas en el año 1517 en adelante fueron martirizadas, asesinadas, forzados a retractarse y torturados por la misma o el mismo sistema religioso que estaba supuesto a guiar a las personas a Dios. Parece simple hoy,
5 años atrás, la historia era diferente. Hemos titulado esta serie de sermones, La reforma aún no ha terminado. Pues tristemente, mis hermanos, al igual que 5 años atrás, 5 años atrás, muchos sistemas religiosos con el atribuido nombre o autoatribuido nombre de Iglesia de Cristo han usado las Escrituras para beneficio personal y para manipulación, alejando a sus seguidores de la palabra de Dios y sustituyendo la palabra de Dios por palabra de hombres. La sustitución de la sola Escritura por palabra de hombres se protestó en 1517. Por esa misma razón protestamos hoy. La reforma aún no ha terminado. Solo la Biblia, mis hermanos, y únicamente la Biblia es palabra de Dios y norma de fe y conducta del cristiano. ¿Me escuchó? Solo la Biblia y únicamente la Biblia es palabra de Dios y norma de fe y conducta para el cristiano. Por eso decimos sola Escritura. Lo que nos trae nuestro tema de hoy: justificación por la fe sola. Alguien dijo, y creo que lo dijo de una manera muy atinada: si pudiéramos resumir todas las religiones del mundo, las podríamos dividir en 2 clases principales. Aquellas que dicen que se puede llegar al cielo o obtener la salvación por mis obras, y aquella que dice que se puede llegar a Dios por pura gracia. Si analizamos todas las religiones, no importando la divinidad que ésta clama, esta es una gran verdad. Todo dependerá de mi obrar y del juicio de esa divinidad que se dice. Ya sea budismo, ya sea islam, ya sea quien sea, todo tiene que ver directamente con mi obrar. Entonces podemos resumir que todas las religiones del mundo se basan mayormente en esto. En aquellas que dicen que puedo tener salvación o llegar al cielo por mis obras, y aquellas que creen que se puede llegar a Dios por pura gracia. La sola Escritura nos dice que la única manera, mis hermanos, que podemos llegar a Dios es a través de Cristo. Pues es en Cristo que la gracia de Dios es manifestada, y es por Cristo que podemos volver a paz con Dios, como lo podemos leer en los versículos que leímos al principio. Dios manifiesta su gracia en Cristo, y la manera que conecta, Dios no conecta a Él, su gracia, a Cristo y a nosotros, es a través de un canal que la sola Escritura llama fe. Es la fe, el canal que Dios ha creado para que nosotros podamos creer en Cristo, por tanto podamos recibir su gracia. Como lo leímos al principio, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Estos 2 versículos aparentemente aparecen cortos, pero la realidad es que envuelven todas las palabras que se necesita para unir el concepto que llamamos redención. Justificación, paz, Dios, Jesucristo, gracia, esperanza, gloria de Dios. Y todo esto es obtenido a través de la fe. Pero hablamos de la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Cómo podemos definir la fe? El concepto fe tiene, dentro de lo que es el lenguaje español, tiene una gran magnitud. El concepto fe es muy amplio en nuestro lenguaje.
Por tanto, el simple hecho de que usted vaya a Google y escriba qué es la fe, probablemente no le dé la respuesta más completa, precisamente por la magnitud y el amplio concepto que ésta tiene en nuestro lenguaje. Pero la podemos resumir en 3 palabras: capacidad de creer. Capacidad de creer. Dentro de lo que es la vida diaria humana, a pesar de todas las decepciones que un ser humano puede tener con el otro, tenemos que terminar creyendo de alguna manera, limitada o no, el uno en el otro. Usted envía a sus hijos a la escuela porque usted cree, y de alguna manera dentro de lo que es el concepto de fe cree que lo van a enseñar bien, ¿sí o no? Usted va al banco y deposita allí su dinero porque usted cree que allí estará más seguro. Entonces, esa capacidad para creer natural que nosotros tenemos es parte de lo que es el desarrollo de nuestra vida diaria. Ahora bien, esto directamente no es a lo que la Biblia llama fe en contexto bíblico. La Biblia llama fe solo a aquella capacidad que te lleva a creer en Cristo para salvación. Una de las definiciones bíblicas para este concepto de fe la podemos encontrar en Hebreos capítulo 10, versículo 39 y en el capítulo 11, versículo 1. Máximo leyó parte de este versículo cuando estuvo en las alabanzas. Dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, de acuerdo a la Biblia, es la plena confianza que yo creo que Dios es salvo, que yo soy salvo y que Dios cumplirá sus promesas porque Él es fiel. ¿Se entiende? Fe es tener la plena confianza de que yo soy salvo y de que Dios cumplirá sus promesas porque Él es fiel. Esta clase de fe se llama fe que salva o fe salvífica. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes en certeza, como dirían algunos. Mantengámonos firmes. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que les buscan. Eso es fe, de acuerdo a la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿por qué entonces sola fe? ¿Por qué entonces sola fe? Como dijimos al principio, sola fe fue el grito protestante que le dio a entender o que confrontó al sistema religioso que existía. Al escuchar la palabra o la frase sola fe, eso tumbó todo lo que es un sistema que estaba plenamente hecho para beneficios personales de una institución en particular, creando el negocio más grande del mundo, basado en lo que es el creer y controlando lo que es el concepto de lo que es fe. Cuando decimos sola fe, estamos hablando de que la salvación sola y únicamente se obtiene a través de la fe, independientemente de nuestras obras. Cuando hablamos de sola fe, hablamos de que la salvación o la gracia de Dios manifestada en Cristo se puede obtener solo por la fe, independientemente de lo que es nuestras obras. Y volvemos a la pregunta: ¿por qué esto fue un problema? Bueno, era de entender común en aquel tiempo que mis malas obras
y mis buenas obras eran pesadas en una especie de balanza. Entonces vamos a decir, entendiendo el concepto de balanza, era una manera de medir que se usaba en la antigüedad para pesar. Básicamente se ponía una cosa de un lado y otra cosa de otro lado para cuando se anivelara, entonces significa que el peso era correcto. Si se ponía el mismo peso de ambos lados. Por tanto, se decía o se creía que nuestras obras de alguna manera eran pesadas en una especie de balanza. Y si mis buenas obras pesaban más que mis malas obras, entonces yo tenía camino directo al cielo. De lo contrario, de que mis malas obras pesaran más que mis buenas obras, entonces yo estaba en un gran problema. Por tanto, se hacía dar la idea que yo tengo el control de mi obrar. Por tanto, si yo hago algo malo, mi tarea es entonces hacer algo bueno que sea mayor, o si hago una cosa mala, hacer un par de obras buenas, y así de esa manera yo puedo tener el control y voy camino al cielo. Yo tengo el control. Si hago algo malo, debo hacer algo bueno, y así mantengo el balance y voy camino al cielo. La verdad es que a pesar de que a nosotros nos parezca un poco descabellado este concepto, de alguna manera u otra, dentro de lo que es el mundo que conocemos, esto tiene mucha lógica. Si hago lo bueno, iré al cielo. Y si no hago lo bueno, no iré al cielo. Suena lógico. Incluso dentro de lo que es nuestra mente puede sonar hasta de alguna manera u otra quizás justo. Si hago lo bueno, voy para donde está lo bueno, que Dios lo representa. Y si hago lo malo, bueno, pues no iré donde está lo bueno. Y vamos a decirlo así. No iré donde está lo bueno. Y aparentemente eso parece lógico. Sin embargo, hay un problema pleno con esta clase de definición y estos conceptos. Y esto es que tiene que ver mucho con nuestra propia definición acerca de lo que es bueno y de lo que es buenas obras. Por lo general, cuando hablamos de bueno, lo vemos de una manera social, con mi relación social, con ser un buen ciudadano, con ser un buen padre, con ser un buen esposo, con ser un buen amigo, con ser una persona de trabajo, con ser una persona responsable. Todo esto lo relacionamos con lo que es bueno y buenas obras. Y definitivamente, mis hermanos, todas estas cualidades son buenas cualidades. Son buenas cualidades. Todas estas cualidades que he mencionado son buenas cualidades. Te felicito si te he descrito a ti con esta actividad, con estas obras que he mencionado, con ser un buen amigo, con ser un buen padre, con ser un buen esposo, con ser un buen ciudadano, con ser una persona que activa en la sociedad, que se preocupa por los demás. Todo esto es bueno. Y si te describo a ti con esto, te felicito y te motivo a seguir adelante haciéndolo. Y en cuanto a lo que a mí concierne, te has ganado el pleno título de buen ciudadano. Y hasta a mí mismo me gustaría ser tu amigo. Pero como nosotros somos de los que dicen sola escritura, lo que yo opine en este caso importa poco. Yo te puedo dar el título de buen ciudadano y definitivamente quisiera ser tu amigo. Pero la verdad es que el filtro aquí es sola escritura. La definición de bueno o buenas obras debe ser filtrada por las escrituras y de cómo Dios define lo que es malo y lo que es bueno. Las escrituras definen como bueno a Dios. Palabras de Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Y bueno para Dios es aquel que en 100% obedece su ley. Solo Dios es bueno, y bueno para Dios es aquel que en 100% obedece su ley. Del otro lado, malo es aquel que en el quizás considerado mínimo de los aspectos desobedece su ley. Solo Dios es bueno. Bueno es aquel que en 100% obedece su ley.
Y malo es aquel que, aunque usted lo evalúe y diga, este es el mínimo aspecto de la ley de Dios, si este violado delante de Dios es considerado como malo. Y usted dirá, pero qué fuerte. Bueno, es sola escritura. Y este concepto la Biblia misma lo explica, y lo explica hasta con ejemplos. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. La regla de la medida de Dios, mis hermanos, es su santidad. Y aquel que no es santo como Él es santo, tiene delante de Él un gran problema. Y este problema tiene consecuencias eternas. Así que el título de buen ciudadano que hace un momento te di, lamentablemente, delante de Dios, puede ser que no exista. Si de verdad ustedes cumplen la ley conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Si lo hacen, está bien. Pero si muestran favoritismo, es decir, prójimo es mucha gente. Pero si muestran favoritismo, cometen pecados y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en uno de sus puntos, se ha hallado culpable de todos. Primera Pedro 1:19. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Se acaban de subir los estándares de buenos aquí. Mis hermanos, la ley no fue revelada para decirme que mi obrar me puede llevar a Dios. La ley fue revelada para decirme qué tan culpable soy ante Dios. ¿Se entiende esto, mis hermanos? La ley no fue revelada para decirme si tú obedeces la ley, llegas a Dios, sino para que nosotros nos demos cuenta que es imposible en nuestro estado obedecer la ley, por tanto entendemos que somos culpables. Mis hermanos, esto no significa que la ley es mala. Muchas gentes dicen y quieren ver la ley como algo directamente malo. Mis hermanos, no. La ley es todo lo contrario a eso. Dios revela su ley, y cuando revela su ley muestra su misericordia. Porque si no hubiese sido por la ley, nosotros nunca hubiésemos entendido qué tan grave era la situación. Nunca lo hubiésemos hecho. Entonces que Dios revelara su ley, esto fue una muestra de Él darse a conocer, y a la misma vez darnos a conocer quiénes somos nosotros. La ley fue revelada y esta trajo dos verdades: Dios es santo y yo soy culpable. ¿Lo entendió usted, mi hermano? La ley revelada de Dios trae dos verdades: Dios es santo y yo soy culpable. Pablo se lo explica así, de esta manera, a los romanos. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. ¿Nos damos cuenta? ¿Es mala la ley? No, de ningún modo, al contrario. Yo no hubiera sabido qué era pecado si la ley no me hubiese dicho esto es pecado. Ahora bien, cuando la ley dice que es pecado, yo soy encontrado culpable y yo me doy cuenta del gran problema en que estoy.
Romanos 3:20. Porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Como dijimos, la ley trae dos mensajes con ella. Dios es santo y nosotros somos culpables de haber violado su ley. Romanos 2:11. Porque en Dios no hay acepción de persona. Pues todos los que han pecado sin ley, sin la ley perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de lo grande del problema, mis hermanos? ¿No damos cuenta de lo grande del problema? Entonces, ¿por qué sola fe? Bueno, la ley me muestra que por mis obras es imposible. Oiga bien esta palabra. La ley me muestra que por mis obras es imposible llegar a Dios. ¿Se dan cuenta ahora la misericordia manifestada en la ley de Dios? Dios me está diciendo a mí, en su ley, por tu obrar, es imposible llegar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque mis mejores obras, las mejores obras que usted como ser humano puede hacer, estas mismas le condenan. Isaías 64, capítulo 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras. Todos nos marchitamos como hojas, y nuestras iniquidades como viento nos arrastran. Todos nosotros somos como el inmundo, y como el trapo de inmundicia todas nuestras obras. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como viento nos arrastran. Pero Dios, y dice un teólogo, cuando la Biblia dice pero Dios, no es el pero Dios que nosotros decimos pero en español. Estamos hablando de un cambio que definitivamente es todo lo contrario, 100% contrario a todo el escenario anterior. A esto se le conoce como el gran pero. Pero Dios, en su santa misericordia, diseñó algo llamado evangelio y un canal llamado fe, para que por la fe en el que crea en el evangelio sea declarado justo. ¿Lo entendió bien, mi hermano? Pero Dios, el gran pero de toda la historia, en su santa misericordia, diseñó algo llamado evangelio y un canal llamado fe, para que por la fe aquel que cree en este evangelio sea declarado justo. Oiga cómo lo explica Pablo, Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Este versículo que acabamos de leer, Romanos 1:17, fue el versículo que terminó provocando todo lo que fue el movimiento de la Reforma. Si alguno ha leído la historia de Martín Lutero, él era un sacerdote agustino muy devoto. Y cuando digo muy devoto, extremadamente devoto. Cuenta su historia que en su autoflagelo, es decir, estas personas cuando caían en pecado, ellos se autoflagelaban para demostrar su arrepentimiento. Tomaban un látigo, se empezaban ellos mismos a autoflagelarse, a autocastigarse por consecuencia del peso de sus pecados. Más de una vez se encuentra dentro de la historia de su vida que se quedaba en invierno afuera como autocastigo y sus amigos tenían que arrastrarlo hacia adentro
Así se sentía esta persona, cargada en cuanto a lo que es el pecado, sufriendo por su pecado, y su obrar nunca lo llevaba más que a dolor y sufrimiento al verse a sí mismo reflejado en las Escrituras. Cuando él leyó este versículo que dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga lo que este hombre escribió. La justicia de Dios es reflejada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la que el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice él, aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo por las puertas abiertas. Allí se me mostró una cara totalmente diferente de las Escrituras. Entonces repasé las Escrituras en mi memoria. También encuentro en estos términos una analogía, como la obra de Dios, eso es lo que Dios hace en nosotros, el poder de Dios con el que nos hace sabio, la fuerza de Dios, la salvación de Dios y la gloria de Dios. Con el simple hecho de leer este versículo que decía, el justo por la fe vivirá, vio allí la obra de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la salvación de Dios y la gloria de Dios. Wow. Es por la fe, mis hermanos, que el justo vivirá. Es por la fe, solamente por la fe. ¿Y saben por qué? Porque es a través de la fe la única manera que estos son justos. Podríamos decir entonces que sin la fe no hay justo. Sin la fe, el justo es inexistente. ¿Por qué? Porque es por la fe que éste vivirá. Es por la fe. Y esto nos lleva entonces a una pregunta muy válida. ¿Qué es la justificación por la fe? Hemos visto qué es la fe. Hemos visto por qué la fe sola. Pero entonces, ¿qué es la justificación por la fe? El apóstol Pablo se lo explica a los romanos de esta manera. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 25. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 25. Pero ahora, ¿recuerdan el gran pero? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Recuerdan que ahorita hablábamos que no hay distinción. El que conocía la ley es condenado como aquel que la conoce. Es condenado porque delante de Dios no hay inocentes. Ahora, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. ¿Recuerdan que ahorita estábamos hablando lo feo y oscuro que estaba el escenario? ¿Recuerdan que ahorita hablamos de condenación? ¿Recuerdan que ahorita hablamos que no había manera de que el hombre en sí mismo podía salvarse? Bueno, pues el mismo Dios ahora, con el gran pero, ha manifestado su justicia. Y ahora todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Y hay tres palabras en estos versículos que usted debe de saber: justicia, justificación y gracia. Solamente Dios puede tener estos tres conceptos totalmente diferentes en uno solo y que sean en beneficio para bien, porque en definición son plenamente contrarios. Justicia, ¿qué es justicia?
Bueno, de acuerdo al nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, justicia es rectitud de conducta que se ajusta a una relación determinada. Y aunque esto suene muy filosófico, lo que quiere decir es esto. Es como ponerte a cuentas. No recibirás menos de lo merecido, pero sí te garantiza recibir el 100% de lo merecido. Eso es justicia. No recibirás menos de lo merecido, pero sí recibirás el 100% de lo que mereces. Justificación. Acto soberano de Dios por el que por pura gracia y a base de su pacto declara acepto delante de Él a quienes creen en su Hijo. Justicia. No recibirás menos de lo merecido, pero recibirás lo que mereces. Justificación. Acto soberano de Dios por el que por pura gracia y a base de su pacto declara aceptos delante de Él a quienes creen en su Hijo. Gracia. Gracia es la generosidad no merecida de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores, la cual posibilita la fe en respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es la aceptación de la gracia de Dios, pero esta no provoca aquella, pues es don de Dios para salvación. Cuando leemos estos versículos, que bastante hermosos son, y comparamos estos tres significados, nos damos cuenta que solamente Dios pudo unirlo en un solo concepto. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo culpables, merecemos castigo? Porque eso es lo que merecemos, en 100%, ni uno. ¿Por qué? Porque cuando fallamos en uno de sus mandamientos, en lo más pequeño de la ley, en lo que usted considere, esto es lo más sencillo. Cuando usted falla en eso, usted es tan culpable como el criminal más grande delante de Dios. Porque en el momento que fallamos en uno, somos culpables de toda la ley. Y sí, mis hermanos, delante de Dios, la mentira y el asesinato son pecados. Ambos van en contra de su ley. Es cierto. No, yo no maté a nadie, pero mentiste. Y eso es una ley de Dios. Esto no se trata de ser un buen ciudadano, mis hermanos. Esto no se trata de ser un buen ciudadano. La justicia de Dios fue derramada en Jesús. Esto significa que la ira de Dios merecida por el hombre es derramada en 100% en su Hijo Jesús. ¿Se imagina esto? La justicia de Dios fue derramada en 100% en Jesús. Es Jesús, mis hermanos, el filtro en el cual la ira de Dios se derrama en justicia y como resultado final de ahí sale gracia. ¿Se entiende eso? ¿Usted ha filtrado café alguna vez? Vamos a ver. ¿Ha filtrado café alguna vez? ¿Verdad? Que lo que usted echa arriba es café y lo que sale abajo, ¿qué es? Café, ¿verdad? Filtrado, pero todavía sigue siendo café. Si usted echa agua en un filtro, ¿qué sale del filtro? Agua. Pues mire el filtro que Dios hace a través de Jesús. Derrama su justicia en plenitud, en toda su ira. Y yo quiero que usted sepa que cuando ponemos esto, estamos hablando del Dios soberano de todo el universo, con todos los poderes que hemos hablado aquí como atributo: omnipresente, que todo lo sabe, que está en todo lugar, que es todopoderoso, soberano absoluto. ¿Se imaginan? Cuando hablamos de ira de Dios, estamos hablando de una ira absoluta. Estamos hablando de la ira más soberana que puede haber existido en toda la historia. Un Dios completamente airado. Este Dios derramó el 100% de su ira en Jesús. Y de allí salió gracia. Y de allí salió gracia. Y de esta manera,
la justicia de Dios es satisfecha. Y todos aquellos que en fe aceptan esta gracia dada por Dios a través de Jesús son declarados justos, limpios, justificados y aceptos delante de Él. Lo diré con otras palabras. Cada pecado cometido merece azotes. Cada pecado cometido merece corona de espinas. Cada pecado cometido merece clavos en las manos. Por cada pecado que tú y yo cometemos, mi hermano, merecemos ser escupidos, abofeteados, burlados, colgados desnudos en una cruz, exhibidos como malditos y ser separados de Dios para siempre, por cada uno. Por cada uno. Justificado significa que ya no tendremos que ir a la cruz porque Él fue por mí a la cruz. Que ya no tendré que ser abofeteado por mis pecados porque Él fue abofeteado por mí. Que ya no tendremos que ser avergonzados por mis pecados porque Él fue avergonzado por mis pecados. No tengo que ser exhibido desnudos por mis pecados porque Él fue exhibido por mí y ahora su gracia me cubre. Ya no tengo que estar lejos ni soportar el abandono del Padre porque Él sufrió el abandono cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no más. Ya no más. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe qué salió de ahí? La promesa de Jesús que dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ya no estamos lejos por Jesús. Pues Dios derramó su justicia en Jesús y quedó satisfecho. Ahora solo por la fe y solo por la fe en el Evangelio, soy declarado justo e inocente ante Dios. Únicamente Dios, alguien escribió, puede cambiar esta trágica situación, y lo ha hecho poniendo a nuestro alcance mediante el sacrificio de su Hijo un medio de hacernos justos e inocentes delante de Él. Únicamente Dios pudo restablecer a través de Jesús la rota relación, no por mis obras, mis hermanos, sino por la fe en el sacrificio de aquel en el cual fue derramada la justicia de Dios. Y dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 7 y 8: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Isaías, profetizando acerca del Mesías que vendría, escribió lo siguiente. Y esto es precioso, mis hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Saben ustedes qué significa eso? Ven, vamos a sacar cuenta. El Dios Santo, ven, vamos a sacar cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Dice el pastor Sugel Michelén. Esto quiere decir que por el sacrificio de Cristo, porque Dios derramó su ira en Cristo, la ira de Cristo, la ira fue derramada en Cristo con justicia en Cristo, y esta justicia que se cumplió en Cristo es puesta a mi cuenta. Ahora estamos a cuenta. Ahora estamos a cuenta por Cristo. Por el sacrificio de Cristo, ahora yo estoy delante de Dios como si no hubiese roto un plato. Mis hermanos, solo por fe. Solo por fe. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Ahora entendemos mejor nuestro versículo principal. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de Dios. Sola fe. Ahora bien, mis hermanos, ¿significa esto que mi obrar no es importante? Para la salvación mía, no. Las obras de Cristo sí. Pero tus obras serán muestra al mundo del obrar de Cristo en ti. Miremos cómo lo explica Santiago. Porque alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Y esto es muy importante, porque muchos han cogido estos versículos como de que si Santiago está contradiciendo a todo lo que es sola fe. Y esto es muy lejano de lo que es la gran realidad. La gracia de Dios se recibe por la fe y solamente por la fe. Ahora bien, la obra de Cristo en mí influencia mi obrar. Y Pablo se lo explica así a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, sola fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente por fe llegamos a la luz. Ahora andamos como hijos de luz. Y quiero cerrar con 3 aplicaciones que yo creo que son muy atinadas, mis hermanos, para que nos analicemos en el día de hoy. Y estas están hechas en forma de preguntas. ¿Estás contento de que Cristo murió por ti y que ya no tienes que morir tú? La pregunta parece lógica, mis hermanos. Puede parecer muy lógica o quizás pueda parecer hasta sin sentido. Porque aunque parezca ilógico, mis hermanos, por el creer esto que solo por la fe se lleva a Dios, muchos han sido muertos, muchos han sido castigados, muchos han sido echados en la cárcel. Porque muchas personas no han recibido con gusto la idea de que solamente depende de Cristo. No lo han tomado muy bien. El hecho de que se haya dicho que solo por la fe se lleva a Dios ha sido una de las ofensas más grandes al sistema. Solo por la fe, mis hermanos. Entonces, ¿estás tú contento de que Cristo murió por ti y ya no tienes que morir tú? La segunda pregunta es, ¿está tu fe guiando tu caminar? ¿Está mi fe guiando mi caminar? Lamentablemente, muchas veces nosotros también queremos usar la balanza, mis hermanos. Y queremos equilibrar nuestras acciones en bueno y malo. Si hago algo malo, hago 2.
para mantener la balanza o quizás para tranquilizar mi conciencia. Déjame decirte que esto no se trata de hacer sentir mejor tu conciencia. Esto no se trata de que tú puedas dormir en paz esta noche porque hiciste algo malo y necesitas descansar. No, no se trata de eso. Esto se trata, mis hermanos, de arrepentirse para fe del pecado. Se trata de arrepentirse, no se trata de tener mi conciencia tranquila. Se trata de arrepentirse para fe, para perdón de pecados. Ahora bien, si tu fe no está guiando tu caminar, hoy es un día para empezar. La tercera pregunta: ¿te sientes salvo? Cuando digo te sientes salvo, es que si pienso que ahora mismo tengo que presentarme ante Dios para juicio, ¿me siento salvo? Si no te sientes salvo, mi hermano que está aquí, amigo que está aquí, déjame decirte que Dios envió a su Hijo para que por las obras de su Hijo tú puedas restablecer y anudar tu relación con Él. Por las obras de su Hijo, no por las tuyas. Las tuyas no te llevarán a ningún lado, mis obras no me llevarán a ningún lado. Las de Cristo me llevan a Dios. Las de Él me llevan a Dios. Ahora yo te aseguro, por la palabra de Dios, que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, por su palabra, es perdonado y justificado delante de Él para salvación. ¿Y saben por qué? No porque yo te lo diga, sino porque Él lo prometió. Él lo prometió. Mis hermanos, solo por fe, y qué bueno que es solo por fe. Solo por fe, y qué bueno que es solo por fe. Porque solo Él se merece la gloria. Y para mi conclusión, simplemente me gustaría resaltar nuevamente las mismas palabras del apóstol Pablo, y que sea él, con las palabras que escribió, que cierre mi explicación. Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entradas por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Padre, gracias te damos en el día de hoy, porque por la fe estamos aquí, por la fe podemos ser perdonados, por la fe somos justificados y por la fe podemos hablar de salvación. Gracias, Padre Santo, porque tú nos guiaste a la fe. A ti la gloria y a ti la honra. Gracias, gracias en el nombre de Jesús.